Hola chicos, qué alegría tenerlos por acá una vez más en mi canal. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy pero muy importante y ya sé, ignoren mis ojeras, ignoren que estaba perdido hace un mes, pero hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante interesante y es sobre ¿se puede vivir del 3D en pandemia? Quédate porque va a estar muy bueno, te recomiendo que busques tus papitas, tus galletas y me acompañes a este video, así que comencemos. Y bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Carlos Piña, soy arquitecto y artista visualizador 3D. Abrí mi canal de YouTube hace aproximadamente un mes. Soy de Venezuela, de Maracaibo, estado Zulia, y también quiero enviar un saludo para toda la gente que me ve desde allá, así como la gente que me ve de acá de Colombia, donde me encuentro actualmente, a toda la gente de México y a todas las personas que de alguna u otra manera le han dado like o compartido estos videos. Este video va dirigido a todas aquellas personas que son estudiantes y quieren comenzar una carrera como artistas 3D o como arquitectos especializados en visualización arquitectónica, así como para aquellos artistas que ya tienen cierta experiencia y de repente hay algunos mitos de los cuales nadie habla o simplemente quiero compartir mi experiencia hasta el momento o dar mis recomendaciones sobre cómo es vivir actualmente del 3D, si funciona o no. La respuesta que te podría dar rápidamente es que sí se puede vivir del 3D, pero requiere muchísimo compromiso, constancia y aprendizaje. Así que sin más que agregar, comencemos con este video. Oh shit, here we go again. Y como punto inicial vas a necesitar tres cosas. La primera es que vas a tener que tener una muy buena conexión a internet, una conexión veloz que te permita responder rápidamente correos, o una conexión que te permita hacer descargas de cosas, de materiales, para investigar, para estudiar, en fin, una buena conexión a internet. Lo segundo que tienes que saber es que tienes que tener un muy buen equipo para trabajo. ¿Y qué pasa con tener un muy buen equipo de trabajo? Que nos hace sobresalir sobre nuestra posible competencia, porque un equipo que sea mejor que otro va a tardar menos, por ende, va a tardar menos en producir ciertas imágenes, videos o animaciones, lo cual nos va a dar ventaja para seguir produciendo o trabajar en otros proyectos, mientras que otra persona pueda tener un equipo mucho más de menor gama, por decirlo así. Entonces tener un equipo preparado específicamente ay Dios mío. Entonces tener un equipo preparado para cumplir con todas las especificaciones de un proyecto de un cliente nos va a hacer rendir mucho más rápido que una persona que tenga un equipo de menor gama o que no esté 100% optimizado. Entonces este punto es muy importante. Lo tercero que debes conocer o que tienes que tener es pasión por el 3D o pasión por la arquitectura, y obviamente saber modelar, saber texturizar, saber iluminar, saber renderizar, saber hacer los settings del render e incluso saber hacer postproducción. Yo diría que en este punto, si sabes hacer animación, para empezar, quedaría como en segundo plano. Lo más importante es que tú te puedes defender en todo el proceso y que puedas completar un proyecto de su inicio hasta su final, independientemente de su escala. Entonces ya saben, estos tres aspectos son los más importantes y con los cuales serían los requisitos básicos para dedicarte al mundo del 3D. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Como segundo punto importante, puedo hablar un poco sobre encontrar un nicho. ¿Qué pasa con el mundo del 3D? Que al igual que otras ramas, hay demasiadas áreas a las cuales tú te puedes dedicar. En mi caso, yo me dedico a la visualización arquitectónica, pero también he tenido experiencias donde me ha tocado trabajar de 3D en el mundo del mobiliario, de la fabricación y diseño de mobiliario, fabricación y diseño de prototipos industriales, en el mundo de la publicidad también estuve por 2 años. Entonces, como verás, hay muchas vertientes o muchas ramas. El 3D en general es un mundo grandísimo y tú debes encontrar ese nicho que te apasiona o que lo que te gusta hacer, porque a la final de eso se trata. Tú vas a dedicar tu tiempo en algo que te apasiona hacer. Entonces, por ejemplo, algo acá que puedo nombrar rápidamente, tenemos el mundo del texturizado, de crear texturas. Ese es un mundo totalmente aparte. Hay gente que se dedica a hacer solamente texturas o terrenos o relieves o ese tipo de cosas para videojuegos. Hay gente que se dedica a hacer todo lo que es solamente modelado de mobiliario, modelado textil. Otras personas que se dedican al mundo del interiorismo, ya sea comercial, ya sea de viviendas.
otras, como lo comenté, como es mi caso, al mundo de la visualización arquitectónica, otras personas que se van por el lado del rigging, de la animación de personajes. Entonces, a lo que me refiero con esto es que tú tienes que encontrar tu nicho sobre lo cual más te guste hacer y en lo que sepas que eres bueno. De esa manera tú vas a brindar un mejor servicio a tu cliente, vas a rendir más y no vas a perder tiempo en otras cosas. Entonces, encuentra tu nicho. ¡Cállese y coja mi dinero! Chicos, y otra cosa también bastante importante que me gustaría hablar acá cuando comenzamos, porque todos comenzamos de cero, aprendemos a ser un poco generalistas. ¿Qué quiero decir con generalista? Es que todos empezamos modelando. Independientemente del programa que manejemos, ya sea SketchUp, Cinema, Rhino, todos empezamos de cero modelando. Luego, si estamos en una empresa de visualización, vamos poco a poco texturizando, iluminando, haciendo un poco más de control sobre la escena o el proyecto, pero todos iniciamos como generalistas. Entonces, eso en cierta parte te ayuda porque ya a la larga, tú siendo generalista puedes resolver cualquier tipo de problemas o puedes interactuar en ciertas etapas del proyecto. Claro, hoy en día el mercado está muy saturado de mucha gente generalista. Yo creería que mi recomendación sería que te especifiques o te especialices en un área. Por ejemplo, te especialices en visualización arquitectónica de exteriores con el motor V-Ray o con el motor Corona, porque en este caso, mientras tú más conozcas el motor y sepas resolver los problemas, sepas cómo funciona, vas a optimizar las escenas y vas a tener un mejor rendimiento. Entonces, un consejo de oro, anótenlo por allí, es especialízate en una área, en un programa y en un motor. Porque ¿qué pasa al ser generalista? Yo por mucho tiempo manejé muchísimos programas que me sirvió de mucho y hoy en día me sirve porque no solo puedo trabajar en arquitectura, también puedo trabajar en otras ramas. Pero la experiencia me ha dicho que siempre es bueno especializarte en un área para poder cumplir más rápido y estar más a gusto contigo. ¡Qué agradable sujeto! Ok, y llegó el momento de hablar acá de un mito o de este cuarto punto que es bastante interesante. Y es que de repente si tú eres un estudiante o eres un arquitecto recién graduado y te da miedo iniciar en esta área del mundo 3D, te diría que lánzate sin miedo y atrévete, porque sé que mucha gente dice que el mercado hoy en día está muy saturado y es cierto. Hay muchísima gente que hace 3D, que hace animación, incluso que sabe más que tú, sabe más que yo, que muchas personas, pero aún así te diría que te arriesgues, porque yo creo que cada persona tiene como un valor agregado que puede ofrecer a cada cliente. Entonces todas las personas son distintas. No creas de esas personas que te dicen que no, que porque les ha ido mal a ellos, entonces a ti te va a ir mal. Así como también como mucha gente que le ha ido muy bien. Yo creo que cada experiencia es única y tú lo tienes que descubrir por tu propio camino. En mi caso ha sido un camino de altos y bajos. Hoy en día puedo decir que me ha ido muy bien, pero para todos creo que el inicio no es nada fácil. Entonces, un consejo muy importante que puedo darte es que te hagas oído sordo de toda esa gente que a las cosas negativas, te enfoques en lo que tú puedes ofrecer y en lo que tú sabes que eres bueno, y créeme que poco a poco irás construyendo tu propio camino, vas a empezar a ser reconocido, vas a empezar a obtener experiencia y eso lo vas a ver reflejado en tus ingresos, en tus ganancias. Poco a poco eso te va a llevar a estar satisfecho con lo que haces. ¡Huele a historia! Que como quinto punto quiero tocar un poco el tema de la experiencia. ¿Qué pasa si tú quieres iniciar en el mundo del 3D pero no tienes experiencia? Yo te recomendaría que practiques y crees tu portafolio. El portafolio es algo sumamente importante para iniciar en el mundo del 3D, de la arquitectura, de las artes en general. Puedes hacer ejercicios o buscar una foto e imitar totalmente la escena de esa foto, ya sea interior o exterior, porque de esa manera tú vas a poder pulir tus debilidades, así como vas a poder pulir también lo que ya sabes hacer o hacerlo de una manera más ágil. De esta manera vas a poder construir un portafolio para llamar a los clientes y es como una especie de ejercicio, no es un engaño. No es un engaño sobre los clientes que, por ejemplo, vean tu portafolio y vean, no sé, 20 proyectos, pero tú en realidad no has hecho ninguno. O sea, yo creo que no te preocupes por esto, pero que sea un portafolio de calidad. 10 segundos más tarde. Y esto lo digo por el siguiente aspecto, porque muchas veces un proyecto puede llegar a sufrir tantas modificaciones y nosotros como proveedores de un servicio
complacemos todos los caprichos o necesidades de ese cliente y ese proyecto se termina volviendo algo totalmente distinto, que muchas veces no quedamos conformes con ese producto o esa entrega. Entonces lo que yo hago y lo que yo te recomiendo en este caso es que tú luego esos proyectos los agarres, los modifiques hasta que tú personalmente quedes complacido con el nivel de entrega o con la configuración de esa escena, de esa imagen. No puedo argumentar nada ante esa locura. Ok chicos, como un punto muy pero muy importante y muy polémico, diría que tienes que saber cómo cobrar. Tienes que saber cuánto vale tu trabajo. Tienes que ser una persona organizada. Digamos, si estás en el mundo freelance, tienes que tener como un cronograma o una organización de trabajo por cliente y ser organizado en cuanto a las entregas. Y digamos que esto aplica para el mundo laboral también. Si vas a empezar como empleado, tienes que ser muy organizado en tus entregas, porque eso habla mucho de la eficiencia y de la calidad o el nivel de profesional del cual tú quieres llegar a ser o eres. El tema con respecto a cómo saber cobrar tiene demasiadas variables que yo puedo estar hablando acá, bueno, todo el día sobre cómo cobrar un render. Pero para iniciar lo que tú tienes que saber es un promedio, investigando con otros profesionales en el área, de cuánto puedes cobrar, cuánto puede llegar a valer tu hora de trabajo, cómo hacer un presupuesto base, establecer y conocer tus tiempos de producción para tener un punto claro de entrega con el cliente y saber lidiar, tener muchísima paciencia con todos los clientes o con todos los proyectos en los cuales trabajas. 2 horas más tarde. Empleado versus freelance. ¿Qué recomendaría yo? Mi recomendación personal es que no te lances al mundo freelance sin tener una experiencia ya acumulada previamente. Creo que es necesario pasar por todo este tema del empleo tradicional como lo conocemos, porque eso te va a ayudar a ti o te va a llevar a saber manejar ciertas situaciones, te va a llevar a saber cómo manejar diversidad de proyectos para que tú luego solo tú puedas saber la respuesta o puedas dar resolución a esos problemas por tu propia cuenta. Pero creo que este es un camino necesario por el cual todos debemos pasar. Entonces yo te recomendaría primero ser empleado, adquirir experiencia en oficinas de arquitectura, incluso en construcción, que es bastante importante, en oficinas de visualización, y luego cuando ya tú tienes acumulada esa experiencia puedes lanzarte por tu propia cuenta para ofrecer un servicio de calidad, porque ya tienes un conocimiento técnico, un conocimiento artístico y puedes hablarle al cliente con propiedad y con seguridad, que eso es bastante importante. Chicos, espero que hasta el momento les esté resultando bastante interesante. Yo para hacer este video investigué bastante y encontré poco contenido en YouTube. Incluso escuché varios podcasts de grandes artistas acá a nivel latinoamericano que han tratado o están hablando sobre si es posible vivir del 3D. Yo quise hacer un video actualizado sobre si es posible primeramente vivir del 3D y vivir del 3D en pandemia. Y acá quiero tocar un punto muy importante porque no es lo mismo vivir del 3D en Estados Unidos que vivir del 3D, por ejemplo, en Venezuela, donde el tema es bastante complicado, donde las conexiones a internet están bastante deterioradas. Esta semana, por ejemplo, revisando un foro, hice un comentario sobre un render que estaba bastante espectacular y obtuve una respuesta, pero el chico era cubano y yo pude detectar como algunos modelos que le estaba utilizando que eran de fotogrametría. Y él me dice que no, o sea, que le gustaría haber completado más esa escena, pero en Cuba el acceso al internet es bastante limitado. Entonces es un tema bastante complicado y delicado, no es lo mismo o no es el mismo rendimiento dependiendo de la zona geográfica en la cual tú te encuentres. Pero yo diría que eso ya no es una excusa, porque ya con la conexión a internet nosotros podemos tener clientes en cualquier parte del mundo. Y eso lo que nos ayuda es a progresar ciertamente en estas áreas donde hay ciertas limitaciones que en otros países no, porque también puede pasar de que tú vivas en un pueblo, vivas en una zona remota, puedes vivir en un estado o en una zona donde no se mueva mucho el tema del 3D, la arquitectura, la construcción y el diseño, y eso hace que tú migres tus servicios hacia otras zonas, hacia la capital de tu país o hacia clientes internacionales. Entonces, que esto no sea una limitante para tú ofrecer tus servicios.
Y en este punto quiero hablar sobre algunas señales o indicadores que te pueden decir si tú realmente quieres dedicarte al 3D o no. El primero es que si tú eres una persona que se impacienta rápidamente, no te recomendaría entrar a este mundo. Y lo digo porque me ha tocado la experiencia de trabajar en algunos proyectos muy largos, de los cuales han hecho más de 20 cambios. En este caso tenemos que tener un poco de paciencia. Entonces, si tú eres una persona que se impacienta rápidamente o que puede llegar a tener malas actitudes, no te recomendaría este mundo. Aquí no hacemos esas cosas. Lo segundo que te puedo decir es que si tú no eres una persona comprometida, y cuando digo compromiso me refiero a que tienes que estar dispuesto a sacrificar, por ejemplo, trabajar en algunas semanas hasta tarde, trasnochar, trabajar fines de semana por estar renderizando. Me ha tocado eso muchas veces, sacrificar fines de semana en vez de estar haciendo cualquier cosa, estar estudiando o estar atendiendo a un cliente o estar pendiente de un render. Entonces estas cosas tienes que tenerlas en cuenta si te quieres dedicar a este negocio, donde requiere muchísimo tiempo, atención a los detalles para que todo quede bien y no perder un tiempo de 5 horas en un render. Entonces es eso, tener el compromiso y estar dispuesto a hacer ciertos sacrificios. 8 p.m. y 1 minuto. Entonces el tema con esto es que tú poco a poco vayas descubriendo cuáles son los indicadores que te dicen que sí y cuáles son los indicadores que te dicen que posiblemente no te podrías dedicar a esto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé a hacer una comparación de la inversión primeramente de tiempo y la retribución en dinero de trabajar como arquitecto, un arquitecto colegiado, y a trabajar como un artista 3D. Allí me pude dar cuenta, por lo menos acá en Colombia, que para mí, Carlos Piña, en este momento era muchísimo más conveniente seguir trabajando de 3D, porque primeramente me da ciertas libertades. O sea, entre comillas, tengo más tiempo libre para mí, pero es mentira, porque como todos sabrán, los que somos freelance, no tenemos mucho tiempo libre, porque muchas veces, o en mi caso, yo trato de cumplir 100% con los proyectos y me enfoco mucho a eso. Así como tenemos que atender varios clientes al mismo tiempo, soltamos uno, agarramos otro, entonces tiempo libre, mentira, eso no existe. Pero a lo que quiero llegar con todo este tema es eso. O sea, yo me di cuenta, todo ese camino me hizo dar cuenta o analizar, me hizo hacer como un cuadro de análisis para saber cuánto tiempo de vida estaba invirtiendo yo en ganarme tanto monto y compararlo con este otro estilo de vida y saber cuánto estaba ganando por este monto. Entonces ahí fue cuando yo tomé la decisión, listo, esto me está resultando mejor, me voy a dedicar a esto. No siempre se trata de dinero, Spider-Man. Entonces, gracias por haber llegado hasta este punto. Espero que este video ayude a muchísimas personas y creo que estaré haciendo este tipo de contenido donde me gusta charlar mucho más, contar mi experiencia, generar un contenido de calidad, ya que por eso a veces me tardo haciendo videos. O sea, si sé que voy a hablar cualquier locura acá, no lo hago. O sea, prefiero hacer un video bastante sustancioso y que pueda ayudar a muchas más personas que hacer un video por hacer y por solo tener una cifra en YouTube. Ese es un verdadero hombre. Entonces, este tema también es bastante interesante. Se trata sobre las redes sociales y que nos demos a conocer por nuestro trabajo. ¿Y de qué manera podemos lograr eso? Bueno, primeramente puede ser a través de las redes sociales. Yo diría que en mi experiencia, las redes sociales me han ayudado a mostrar el trabajo de una manera general o para dar una introducción hacia mi trabajo. Pero como tal, a concretar una venta, te diría que no. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Yo diría que para eso existen otras plataformas, como por ejemplo Behance, que es bastante importante. Yo hace tiempo, como con Behance como que lo empecé a usar al principio, luego de eso lo dejé de usar y ahora le estoy poniendo muchísima más atención a Behance, porque ese es un posible sitio de captación de clientes nacionales e internacionales. Asimismo, no tienes que tener Behance, tú puedes hacer tu portafolio en cualquier programa. En este caso yo manejé mi portafolio muchas veces por Isu, lo manejé también haciendo tradicionalmente como todos en Photoshop, en Illustrator, pero a lo que quiero llegar con esto de Behance es que tu trabajo siempre está expuesto, y a diferencia de tú tener un portafolio y enviarlo, esa exposición que te pueden dar una plataforma online es mucho mayor. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Entonces ese sería mi consejo: expone tu trabajo
ya sea que lo hagas por tu propia cuenta para armar un portafolio y vender un catálogo de productos, o que tú sí de verdad ya a través de todos los años de trabajo lo hayas construido, ármate una buena plataforma de portafolio, porque esa es como la primera entrada sobre de quién eres y quién ofreces, y tus clientes van a poder ver la calidad. La experiencia me dice que los clientes y los estudios de arquitectura, así como de visualización, te pueden concretar un puesto de trabajo o descartar por una imagen. O sea, si me preguntan a mí hoy en día y una persona me envía su portafolio, yo con solo ver un proyecto y unas imágenes que estén muy buenas, muy detalladas, ya puedo contratar a esa persona. Porque de nada vale tener un portafolio súper lleno con tantas cosas que no estén diciendo nada. O sea, por ese tipo de cosas te pueden contratar. De hecho, a mí tuve la oportunidad que me pasó con esto de Behance en 2 ocasiones. Un estudio, o sea, yo sin siquiera buscarlo, un estudio me dijo: quiero que tú, Carlos Piña, trabajes conmigo. O sea, yo sin ni siquiera buscar el trabajo. Wow. Y algunos de los clientes para los que estoy trabajando hoy en día ni siquiera los tuve que buscar. Entonces, con esto es bastante importante que tú, ahora no digo con esto es que soy el mejor renderista ni arquitecto 3D del mundo, porque me falta un camino pero larguísimo por recorrer. Pero a lo que voy con este punto, de verdad que le ponga bastante amor y corazón a su portafolio. Sé que esto es una inversión de tiempo que muchas veces no tenemos, pero luego de que tú armes ese portafolio, se te van a abrir las puertas. Créeme que eso te va a ayudar muchísimo. Algún día. Un poco la hilada de consecución con esto que estoy hablando acá. Un tema bastante importante también es: ok, ya reúno todo esto, tengo internet, tengo una buena máquina, sé manejar tal programa. ¿Cómo consigo mi primer cliente? Es un punto bastante interesante. ¿Estás bien, chao? No lo sé, tú dime. Todo depende del portafolio y de las habilidades que tú muestres y de esas habilidades que tú puedas ir mostrando, o esas capacidades que se ven reflejadas en lo que tú haces. Por ejemplo, va a llegar el punto de que tu camino se vea mucho más reflejado por el diseño de interiores, o el diseño de paisajismo, o el diseño 3D aplicado a construcción y a detalles constructivos, o a la animación, o al rigging. Y dependiendo de eso te va a llamar una empresa, o tú vas a postularte a cierta empresa, y con esto vas a construir tu experiencia y tu primera experiencia profesional. Ya luego de esto, para conseguir nuestro primer cliente, puede ser a través de un familiar, o puede ser a través de un arquitecto que tú conozcas, una pequeña empresa, donde tú quieras poner a prueba tus conocimientos, y estos proyectos primerizos te van a ayudar a desenvolverte, a saber cómo es el ritmo de trabajo, y de ahí poco a poco tú vas a ir surgiendo, porque es como una escalera. Pues te van a empezar a recomendar, y tu trabajo va a empezar a hablar por sí solo. O sea, es complicado conseguir ese primer cliente, sobre todo cuando nadie te conoce, cuando tenemos un portafolio no muy creíble todavía. Pero aún así, mi respuesta sería: arriésgate a hacer cosas sencillas, a hacer cosas pequeñas, y en la medida de lo posible tu trabajo va a ir siendo mejor gradualmente. Te van a empezar a llegar proyectos muchísimo más complejos. Esta información vale millones. Y como esta recomendación importante, también te podría, valga la redundancia, recomendar ciertas páginas, como por ejemplo Workana. Si sabes inglés, puedes trabajar con Fiverr, con Upwork, para conseguir esos primeros clientes, o que te ayuden a desenvolverte en tu destreza, en tu habilidad de trabajo. Hoy en día, yo personalmente, Carlos Piña, no lo recomiendo, porque no lo recomiendo si te vas a dedicar 100% a trabajar con esto. Y sé que de repente mucha gente va a comentar: no, pero es que yo trabajo en Word o yo trabajo en Fiverr y me va excelente. O sea, bien por ellos, me parece muy bien. Yo, en mi experiencia personal, puedo decir que a mí los costos que colocan allí de los renders, por ejemplo, me parecen muy bajos. No son competitivos a nivel internacional. Y tomando en cuenta que muchas veces este tipo de páginas hacen como un descuento por todo el servicio que prestan, tu ganancia viene siendo muy poca. De igual forma, como lo repito nuevamente, sé que he tratado con gente que trabaja con Fiverr, con Word, con Workana, han conseguido clientes, y es una excelente herramienta para conseguir clientes potenciales. Y puede ser que sí te funcione. En mi caso no me funcionó, pero te lo recomiendo como para conseguir esos primeros clientes y adquirir destreza. Y dale con eso.
Entonces chicos, para este camino no hay fórmulas mágicas. No es que yo un día me desperté y dije hoy quiero dedicarme al 3D y me llovieron los clientes y todo muy bonito, no. Van a haber épocas donde obviamente no vas a tener clientes. De hecho, a mí me pasó, tuve una época donde una crisis, digamos, de flujo de trabajo, tuve que volver a ser empleado, luego he vuelto al mundo de freelance y así. Entonces no todo es color de rosa tampoco, hay que decirlo. La verdad, las cosas como son. Hay momentos bajos, momentos altos, pero lo importante de esto es que seamos constantes y que busquemos esas oportunidades donde no las hay, porque las excusas se inventaron y podemos decir cualquier cosa acá. Entonces querer es poder. 298 cangreburgers después. Si has llegado hasta este punto, quiere decir que de verdad estás interesado a hacer o a convertirte en una persona rentable en el mundo del 3D o a vivir de esto. En mi experiencia personal puedo decir que tuve altibajos, pero hoy en día estoy un poco más estable y sí vivo del 3D. Me da para pagar las cuentas, me da para sostener en este caso a mi esposa, me da para sostener mi vivienda, pagar deudas, incluso viajar. Voy a ser muy sincero acá, no te vas a hacer rico trabajando de 3D. Creo que es un campo que requiere mucha evolución y estudio, porque no nos podemos quedar atrás. Siempre todo esto está en constante evolución. Mucha gente sabe más que tú. Hay empresas que ya especializadas que se dedican a esto. Hay gente nueva que también... O sea, la competencia está día a día feroz. Entonces, más allá de eso, cuando tú eres bueno, sabes tus debilidades y sabes lo que puedes ofrecer, vas a establecer tu nicho, te van a llamar y vas a conseguir clientes. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Lo que yo les deseo a todos es que a las personas que de verdad se dedican a esto tengan una cartera de clientes constantemente y que también pueda compartir su experiencia. Sería bastante bonito saber eso. Entonces, conclusión final. Trabajar del 3D no te va a hacer rico, pero sí vas a vivir de una forma, digamos, decente y te vas a dar ciertos lujos. Entonces, es un campo bastante bonito. Como te dije, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Pero yo de verdad lo recomiendo muchísimo. Invito a toda la gente que siga aprendiendo, que se siga formando y que siga haciendo cosas de calidad, porque también el mercado está lleno de mucha gente que es generalista, o la palabra que a mí no me gusta, que es renderista. No me gusta esa palabra, no sé por qué. Prefiero el término visualizador o arquitecto visualizador 3D. Nunca había escuchado esta frase y me parece fascinante, porque siento que renderista puede ser cualquier loco por ahí que hizo un render y ya. Y creo que hacer un render requiere mucha capacidad técnica, artística, y mucha gente lo puede tomar como una bobada, como algo que es prender la computadora y dar un botón de render y ya, y no es así. Y por eso tenemos que educar a las personas o a nuestro entorno, los clientes, de que esto también es una rama importante de la arquitectura que requiere bastante tiempo y años de conocimiento, de destreza. Entonces eso es lo importante. No es hacer un render porque sí, ser un renderista, sino ser una persona especializada que sabe lo que habla, que sabe lo que dice, y que tú puedas transmitir eso a tu cliente, a tu jefe, a las personas de tu equipo. Entonces ese es el consejo y esa es como la conclusión de este video. No sé por qué estoy llorando. Yo creo que esto es un tema bastante importante, del cual mucha gente no tiene el conocimiento o la guía necesaria, y hablo de esto muy directo, muy sincero, muy transparente, sin importar en que esto ocasione una competencia directa para mí, porque de verdad no me parece algo tonto. Entonces en este canal voy a estar hablando de muchas cosas interesantes, de recomendaciones de experiencias. Quédense pegados porque va a estar bastante interesante. Cómo cobrar los renders, cómo hacer un contrato, cuáles son los errores comunes que cometemos al iniciar. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Todo ese tipo de cosas lo vamos a estar hablando, así que quédense pegados a mi canal. Una vez más, muchas gracias por ver este video, y sin más nada que agregar, les invito a suscribirse a mi canal, me sigan en mis redes sociales y hasta la próxima. Bye.